Hola a todo el mundo. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy tenemos por delante una explicación absolutamente fascinante sobre el ecosistema de la organización laboral y los derechos en el trabajo. Y digo ecosistema porque es exactamente eso, un entorno vivo que de una manera u otra moldea el día a día de millones de personas y define si las instituciones donde pasamos gran parte de nuestro tiempo son verdaderamente saludables. Para que nadie se pierda y lo veamos todo con claridad, vamos a seguir una ruta muy lógica. Empezaremos por el derecho fundamental, pasaremos a las formas de organización, luego abordaremos la negociación y el diálogo, sopesaremos los beneficios y riesgos, repasaremos las prácticas prohibidas y las leyes, para terminar finalmente hablando del clima organizacional. Así que, punto número 1. El derecho fundamental. Y es que todo buen ecosistema necesita unos cimientos sólidos para poder sostenerse. El punto crucial de todo este tema es entender exactamente qué es la libertad sindical desde la base. Y ojo, porque esto es un derecho que aplica tanto a trabajadores como a empleadores. Básicamente consiste en la libertad total para crear organizaciones, afiliarse y participar en ellas. Y la palabra clave aquí es voluntaria. Se trata de garantizar que las personas puedan unirse para defender sus intereses colectivos sin vivir con el miedo a sufrir ningún tipo de represalia. Y bueno, esto no es algo que alguien se haya sacado de la manga una tarde ni es una simple política corporativa. Organismos internacionales del máximo calibre, como la Organización Internacional del Trabajo, reconocen este principio formalmente como un derecho humano y laboral fundamental. Esto nos marca una línea de base innegable y totalmente objetiva. Es el primer paso obligatorio para construir lugares de trabajo que sean realmente justos. Pasamos al segundo bloque, las formas de organización laboral. Vamos a ver cómo estos derechos tan abstractos toman forma física en el día a día de las empresas. Fijaos, la organización no tiene por qué ser de una sola manera. De hecho, existen 4 vías principales para canalizar esto. Hablamos de los sindicatos, las asociaciones, los comités de empresa y los comités de seguridad y salud. Todas nacen con el objetivo de representar intereses comunes, pero, como vamos a ver, cada una opera desde un ángulo muy distinto. Y esto ilustra de manera brillante cómo cada modelo sirve a un propósito súper específico, como piezas de un rompecabezas. Por un lado, los sindicatos asumen la defensa pura y dura de los derechos laborales, peleando por cosas como salarios justos. Luego están las asociaciones, que tienen un matiz distinto, centrándose más en el apoyo mutuo y el desarrollo profesional. Por su parte, los comités de empresa actúan como un puente indispensable para la coordinación y el diálogo interno. Y finalmente, los comités de seguridad y salud, que tienen la tarea crítica y literal de prevenir riesgos laborales y fomentar una cultura donde la gente esté segura. Entramos en el tercer punto, la negociación y el diálogo, o dicho de otro modo, los puentes de comunicación que conectan a trabajadores y empleadores. La negociación colectiva no es un choque de trenes, es un proceso súper metódico. Para construir este puente, el paso inicial es, lógicamente, tener una comunicación transparente y una participación activa. Sobre esa base sólida se pasa al segundo paso, analizar los problemas laborales en conjunto, poniendo las cartas sobre la mesa. Y todo este recorrido nos lleva al tercer paso, que es la creación de acuerdos equilibrados sobre temas importantísimos como los horarios y los salarios. Pero claro, llegados a este punto tenemos que hacer una pausa y hacernos una pregunta esencial. ¿Qué pasa exactamente cuando este diálogo se rompe o cuando se limita esa libertad de organizarse en el trabajo? Vamos a darle la vuelta a esto y ver qué ocurre cuando fallan las defensas de nuestro ecosistema. Esto nos lleva directos a nuestra cuarta sección, beneficios y riesgos laborales, los impactos reales y tangibles dentro de la compañía. Bueno, limitar estos derechos engendra unos riesgos estructurales tremendos. Básicamente, restringir la participación es crear un caldo de cultivo para la inestabilidad. Hablamos de conflictos laborales crónicos, desmotivación por las nubes, niveles altísimos de estrés e incluso escenarios gravísimos de violencia laboral o discriminación. Al final, todo esto se traduce en un clima negativo que, inevitablemente, hunde la productividad de cualquier equipo. Pero veamos la otra cara de la moneda. Cuando la organización se fomenta y se protege activamente, los beneficios afloran. Principalmente, se protegen los derechos y se promueve una igualdad de oportunidades real. Además, es la mejor manera de mejorar las condiciones y prevenir abusos sistemáticamente. Y un apunte importantísimo sobre esto último. Fomentar la organización es vital para la salud ocupacional, porque, seamos sinceros, el propio personal es quien mejor conoce y puede reportar los riesgos para prevenir accidentes. Entramos en la quinta sección, prácticas prohibidas y leyes. Vamos a conocer cuáles son las reglas del juego que amparan todo esto. Lo que es realmente interesante aquí es ver el contraste tan claro que marcan las normativas.
En el bando de las buenas prácticas destacan cosas fundamentales como el respeto absoluto a la libertad sindical, impulsar el diálogo, ser transparentes y promover la participación. Pero ojo al lado de las prácticas prohibidas, porque la ley es tajante. Los despidos antisindicales, la discriminación por pertenecer a un sindicato o cualquier intento de restringir la organización están rotundamente prohibidos y muy penalizados. Y para asegurar que todas estas reglas no se queden en papel mojado, existe un marco legal que funciona como una especie de embudo jurisdiccional. Empezamos en lo más alto, a nivel internacional, con los convenios 87 y 98 de la OIT. De ahí, la jurisdicción va bajando a nivel nacional, plasmándose, por ejemplo, en la Constitución del Ecuador. Y finalmente, aterriza en la práctica local de cada día a través del Código del Trabajo. Es una protección que va de lo más global a lo más específico. Llegamos a la sexta y última sección, el clima organizacional, que es en el fondo el destino final de todas estas prácticas. Vamos a ver cómo se construye este entorno ideal. Un ecosistema laboral verdaderamente participativo y democrático se sostiene gracias a 4 grandes pilares, a partes iguales. Tenemos un 25% de confianza, que reduce la incertidumbre, sumamos otro 25% de compromiso, que dispara el desempeño, añadimos un 25% de motivación y, por último, el sentido de pertenencia, con su 25% correspondiente. 4 bloques idénticos que, juntos, sostienen toda la estructura de la empresa. Para ir cerrando ya las ideas, hay una frase que resume nuestro recorrido de forma magistral. El derecho a la organización representa una herramienta fundamental para promover justicia, igualdad y bienestar laboral. Literalmente es eso. La idea principal con la que debemos quedarnos es que respetar estos derechos va muchísimo más allá de cumplir la ley por no recibir una multa. Es el motor absolutamente indispensable para lograr una colaboración real y sostenible. Y con esto terminamos la explicación, pero me gustaría dejar sobre la mesa una última pregunta para reflexionar. ¿Cómo pueden las organizaciones modernas seguir evolucionando para integrar plenamente todas estas prácticas y asegurarnos un futuro verdaderamente equitativo y productivo? Es un pensamiento bastante provocador sobre hacia dónde va el mundo laboral. Ha sido un placer acompañar este análisis hoy. ¡Hasta la próxima!